Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda René Bridge con un nuevo video tutorial. En este caso en particular me gustaría platicarles un poco acerca de la herramienta de Six Sigma y la metodología de DMAIC. Entonces prácticamente este video es una breve introducción a esta herramienta de análisis. Entonces probablemente la mayoría de ustedes quienes están viendo este video de alguna forma han escuchado de esta metodología de DMAIC o si ya se encuentran actualmente en el campo laboral ejerciendo sus profesiones, en el sector industrial sobre todo, es muy común que probablemente incluso ya hayan aplicado esta herramienta para alguna solución de algún problema en específico. Entonces me gustaría, parte de que sea una introducción a esta herramienta, explicarles un poco acerca de la misma, en qué consiste, algo de sus antecedentes y un poco de lo que es la metodología del DMAIC. Espero que realmente sea de su agrado esta explicación. Muy bien, entonces, ¿qué es Six Sigma? Esta herramienta es muy común que la van a encontrar en el sector industrial, independientemente que trabajen para una industria que fabrica productos electrónicos, para una industria que produce autopartes, o el sector automotriz, perdón, el sector aeroespacial y el sector médico, que de hecho en las industrias que producen productos médicos es muy interesante ellos cómo abordan todo lo que es la estadística para validación de piezas, para liberación de lotes y demás. Pero eso sería tema de otro video quizá. Entonces, Six Sigma se puede considerar como una filosofía de negocios enfocada en la satisfacción del cliente mediante la optimización de procesos con un enfoque en la reducción de variación. Y esa es una palabra clave cuando escuchen ustedes acerca de Six Sigma. Reducir la variación. Por ende, pues se busca reducir también el desperdicio y los costos relacionados a ello. Y es una cadena, amigos, porque cuando ustedes tienen variación en un proceso productivo, por ende, son más propensos o tienen mayor probabilidad de generar defectos. Y estos defectos se pueden considerar desperdicio si no pueden ser retrabajados o recuperados, que ese es otro tema también. Cuando tú tienes un defecto y acudes a un retrabajo, también corres el riesgo de comprometer otras cuestiones de calidad del mismo. Entonces, por donde lo quieran ustedes ver, realmente es un riesgo cuando tienen defectos en un proceso productivo y Six Sigma se basa precisamente en reducir esa variación que te puede ocasionar defectos. Por ende, busca también tener menos desperdicio y obviamente reducir costos, porque recuerden que el desperdicio, defectos, scrap, pues a fin de cuentas conlleva costos. Y no solamente es en procesos productivos, también puede ser aplicado en servicios. Entonces, se puede decir que Six Sigma pues se basa en la aplicación de diferentes herramientas de calidad administrativas. Pues recuerden que herramientas de calidad podemos hablar de herramientas de calidad administrativas, hay otras que son de estadística. Entonces es un compendio, o sea, realmente la metodología de Six Sigma utiliza varias de estas herramientas ya existentes y las va adecuando y aplicándose en cada una de las etapas de metodología del DMAIC, que más adelante platicaremos más de lleno en ese tema. Se puede considerar a Six Sigma desde tres puntos de vista: como una métrica, como una meta y una filosofía de trabajo. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque al considerar Six Sigma como una métrica, hablamos de la forma en la cual medimos el desempeño de un proceso. Cuando ustedes realizan un proyecto de Six Sigma, una de las claves en la etapa de definición del proyecto es que seleccionen un medible. Ese medible les va a indicar cuál es su escenario actual en ese proceso productivo que están analizando y también les va a ayudar para medir el impacto de la mejora que el análisis los lleve a aplicar, ¿verdad? O sea, después de hacer el análisis y demás de esas causas raíz, etcétera, van a aplicar una mejora. Y el haber seleccionado un medible te ayuda a medir ese impacto antes y después, lo cual también te ayuda a evaluar qué tan exitoso ha sido el proyecto en cuestión o pudiera ser también pues que este medible nos indique que pues no hubo una mejora, un impacto significativo y puede fracasar también un proyecto. Que ese es el riesgo que se encuentra en cualquier tipo de proyecto, hay que aclararlo, ¿verdad? Muy bien. Y como una meta, ¿por qué como una meta? Porque hablábamos de reducir la variación. Ese es el enfoque principal que tiene Six Sigma. Y es como una meta porque se trata de reducir la variación y de lograr procesos con una calidad de Six Sigma,
que más adelante les mostraré a qué hace referencia a esto. Y como una filosofía de trabajo, porque como lo mencioné anteriormente, pues a fin de cuentas es un compendio de diferentes herramientas de análisis y estadístico para la solución de problemas. Y es un cambio de forma de pensamiento incluso en las organizaciones, el cómo aborden los problemas, de una forma analítica, de una forma ordenada, de una forma estandarizada, ¿verdad? Como nos gusta mencionarlos en la industria, ¿no? Todo tiene que tener un estándar. Entonces, Six Sigma es una forma de desarrollar proyectos para la solución de problemas. Pueden ser problemas que tengamos con un alto impacto en desperdicio, en scrap, en costo, en tiempos de entrega. Cualquiera de estas aplicaciones puede ser abordado, ¿sí? Entonces, hablábamos de lo que es procesos con calidad Six Sigma. Esta es una tabla comparativa en la cual nos dice en la primera columna los niveles sigma que podemos tener en un proceso, siendo de menor desempeño aquellos procesos que tengan un nivel sigma de 1 y los mayor desempeño los que tengan un nivel sigma de 6. Entonces pueden ver una tabla comparativa en la cual les va relacionando qué defectos por millón de oportunidades podemos tener dependiendo del nivel sigma de proceso en el cual estemos inmersos o trabajando. Por ejemplo, procesos productivos que se consideren con un nivel sigma de 1 son aquellos procesos productivos en los cuales por cada millón de piezas o partes que produzca tendríamos 690,000 defectos. Imagínense eso. Por cada millón de piezas y estás generando 690,000 defectos. O sea, realmente traes un rendimiento en ese proceso del 31%. ¿Sí? Lo cual es inaceptable y sería muy raro hoy en día ver esto en el sector industrial, porque precisamente día a día trabajas en la mejora continua de tus procesos, evitando esto desde luego, pero no sería una sorpresa si nos remontamos a un poco de historia en el pasado y probablemente hubiéramos encontrado antes ese tipo de procesos y demás, donde se genera una gran cantidad de defectos, de problemas de calidad y demás, ¿no? Entonces, el nivel de 6 sigma de 2 corresponde a 308,537 defectos por millón de oportunidades. Se interpreta de la misma forma. Un nivel 6 sigma de 2, imagínense que estamos produciendo un componente, no sé, automotriz, por ejemplo, que tenga un nivel de 6 sigma de 2, este proceso, quiere decir que por cada millón de piezas que generemos de esa autoparte, 308,537 serían defectuosas. Nos habla de un rendimiento de este proceso de 69.2%, lo cual desde luego es considerado extremadamente pobre este rendimiento. Entonces, esa es la manera que pueden interpretar estos datos. Ahora, me voy a saltear hasta el nivel sigma de 5, donde ya se ve un poquito más diferente, ¿no? Un mejor rendimiento de un proceso. Un nivel Six Sigma de 5, que este sí sería un poquito más común encontrarlo en la vida real, son aquellos procesos en los cuales por cada millón de piezas que se produzcan, 233 serían defectos. Y eso habla de un rendimiento del 99.997%. Y me dirán, oye, pues suena bien. O sea, estás casi en el 100% de tu rendimiento. Sería muy complicado, y es muy complicado de veras, que algún proceso tenga el 100% de rendimiento, pero ese es el enfoque que se le da a la mejora continua, a herramientas como Kaizen y herramientas como Six Sigma. El eventualmente llegar a lo más alto en cuanto a este rendimiento, a generar la menor cantidad de piezas, a reducir, a disminuir. Y en dado caso, pudiera ser que eliminarse, ¿no? Pudiera haber algunos procesos en los cuales se haya ya eliminado el total de defectos. Me salté el nivel sigma de 4, voy a regresar a este nivel, porque es el primero del 4 para arriba, 5 y 6, nos habla de un rendimiento del 99%, ¿verdad? Entonces, en un nivel Six Sigma de 4, perdón, son 6,210 defectos por millón de oportunidades. Aquí ya empezamos a ver un rendimiento del 99%, específicamente es del 99.379%. Entonces, fíjense cómo de un nivel a otro, del 4 al 5, ese cambio tan radical de tener 6,210 DPMOs a 233. Ahora, ¿por qué se les llaman procesos calidad 6 sigma o también de clase mundial? Vean lo que sucede cuando un proceso logra este nivel.
son 3 partes defectuosas por cada millón de piezas producidas. Que si nos vamos a la literatura, exactamente son 3.4 partes por millón, pero en este caso tratamos de redondear, ¿no? Aquí en esta información de la tabla. Entonces, son 3 piezas las cuales tendrían defectos por cada millón que se produzca, lo cual es un gran logro. Y esto nos lleva a un rendimiento del 99.9997%. ¿Sí? Ahora, imagínense, no sé, algún tipo de proceso que sea crítico en la industria médica, que no deba fallar en algún instrumento, por ejemplo, quirúrgico, quiero imaginarme, o incluso en el sector aeroespacial, o aeronáutico, perdón, cuestiones de aviones y demás. Aún y cuando sea un caso por cada millón, pues se puede considerar crítico, ¿están de acuerdo? Porque ya puede conllevar una fatalidad, a un riesgo para el cliente final, etcétera. Entonces, ese es el enfoque que tiene Six Sigma, llevar a lo mínimo a reducir esa variación para generar la menor cantidad de efectos posibles o, en su defecto, eliminarlo, vaya. Esta herramienta se remonta a los años 80, más o menos. Van a encontrar en la literatura hay diferentes historias, sobre todo de diferentes empresas que empezaron a aplicarlo, pero todas ellas coinciden. La herramienta nace en Motorola. Motorola en los años 80 se propuso a mejorar 10 veces los niveles de calidad en un periodo de 5 años. Fue como una meta que ellos se pusieron. Entonces estuvieron trabajando en diferentes formas de lograrlo y eventualmente se llega a esta metodología de Six Sigma. Entonces prácticamente Six Sigma nace en Motorola y ahí es donde se lleva a cabo sus primeras aplicaciones, esos primeros años. Posteriormente se da una liberación de este, vamos a decirlo así, conocimiento, porque ustedes saben cuando algo, algún producto se innova o algún producto se protege mediante cuestiones de patente y demás, así también puede suceder para cuestiones de herramientas, ¿no? Entonces, en este caso, Six Sigma estuvo algún tiempo protegido por Motorola, eventualmente se hace del conocimiento público y otras empresas pueden aplicar también esta herramienta, sobre todo porque ven los impactos positivos que Motorola tuvo a lo largo de esos años en mejoras de sus medibles de calidad y por ende en ahorros, que eso es algo muy importante. O sea, Six Sigma realmente se considera también como una herramienta no financiera como tal, pero sí enfocado a lograr ahorros, reducir costos y por ende pues mejorar tus estados financieros, ¿no? Con los que cuenta una organización. Entonces, después de que Motorola se propuso mejorar su calidad, para 1989 ya habían logrado mejorar la calidad de sus productos y servicios. ¿No? Y pues se dice que 100 veces, ¿no? Respecto a la meta original planteada. Entonces esto es parte de lo que nos dice algo de literatura. Alcanzaron aproximadamente 4.500 millones de dólares en ahorros. Y esto también los lleva a que en el año de 1988 se les otorga el premio a la calidad en Estados Unidos de Malcolm Baldrige. Ustedes pueden investigar acerca de diferentes premios de calidad que existen hoy en día. El premio a la calidad en Estados Unidos, el de mayor renombre, es el de Malcolm Baldrige. Pueden investigar un poquito acerca de ello. En México también existen algunos premios a la calidad. En Japón, por ejemplo, hoy en día está el premio a la calidad, la medalla de Deming, por ejemplo, que esa es otra historia importante e interesante, ¿no? Cómo Deming aportó mucho a lo que es la calidad en los procesos de manufactura productivos en lo que es Japón, ¿no? Entonces hoy en día a Deming se le reconoce mucho en Japón y pues hay una medalla que lleva su nombre. Pero en Estados Unidos pues es Malcolm Baldrige, la mayor reconocimiento que se le puede otorgar, ¿no? A una empresa o organización en cuestiones de calidad. Pues bien, Motorola logra este premio en el año de 1988. Posteriormente se da esta liberación o se da a conocer la metodología de DMAIC, de Six Sigma, y otras empresas empiezan a adoptarlo. Hay dos en particular que en la mayoría de los libros coinciden como de las principales que promovieron esta herramienta. Una de ellas es Alien Signal. Esta compañía pues, logró más de 2 millones de dólares en ahorros en un periodo desde el año de 1994 a 1999, por ejemplo.
Y la otra es General Electric. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, General Electric se dice que alcanzó más de 3.000 millones de dólares en ahorros en 2 años en los cuales estuvo aplicando esta metodología. Y es bien interesante en particular General Electric porque si bien nace la metodología en Motorola o es la primera organización donde se empieza a aplicar los conceptos, la herramienta como tal, es General Electric el que de alguna forma impulsa el uso de esta herramienta. General Electric se caracterizó porque de alguna forma redefinió algunos, no diría conceptos, sino incluso se dice que General Electric es quien agrega una fase incluso a la metodología de DMAIC y la fase es la de definición. Originalmente no estaba pues muy aterrizado o muy concreto lo que era la parte de definición y General Electric llega a aportar a la metodología del DMAIC con esta etapa de definición y pues se puede considerar muy importante porque en la definición pues es reconocer qué problema existe, dar un enunciado del problema del mismo, desde la etapa de definición es seleccionar el medible con el cual vas a medir tu proyecto, se indica quiénes son las personas que van a participar en el proyecto, los stakeholders, los miembros de equipo, quiénes van a ser los líderes. Y también promueve mucho General Electric lo que es el entrenamiento, ¿no? En sus ingenieros, en entrenamientos de Green Belt y Black Belt, ¿no? Que también vamos a hablar de eso en el video tutorial. Entonces General Electric se puede decir que fue una de las empresas o organizaciones que más apoyo dio en los inicios de lo que fue pues la aplicación de Six Sigma. Y hay una persona en particular a la cual se le reconoce mucho de ello. Se llama Jack Welch, si mal no recuerdo. Jack Welch fue CEO de General Electric por un periodo bastante de años. No tengo ahorita la cantidad exacta de años, pero sí duró mucho tiempo esta persona en esa posición y hoy en día se le reconoce, ¿no?, por sus contribuciones. Bueno, entonces ahorita ya les adelantaba un poco acerca de que General Electric impulsó mucho, ¿no?, el entrenar a sus ingenieros y desarrollarlos como Green Belt, Black Belt y demás. Pero ¿qué es esto exactamente? Porque esa es otra cosa que comúnmente relacionamos en el tema de Six Sigma, los roles y responsabilidades, ¿no?, que juegan algunas personas en estos proyectos. Entonces en esta pirámide puedes observar cómo son los roles para cada uno de ellos. Partiendo desde la parte alta de esta pirámide, o organizacionalmente hablando, desde los ejecutivos, los champions, los master black belt, los black belt, green belt, yellow belt y los miembros de equipo que también se desconoce como white belt. Entonces, si estás participando actualmente en un proyecto y demás, vas a reconocer mucho de estos roles. Si apenas estás de alguna manera involucrándote con Six Sigma, creo que te puede aportar algo, ¿no?, el conocer los roles y responsabilidades de cada uno de ellos. Entonces, partimos desde los ejecutivos. Los ejecutivos, aquí hace referencia sobre todo a la alta gerencia, vamos a decirlo de esa forma. La alta gerencia en las organizaciones impulsan como estrategia organizacional estas herramientas de análisis y de solución de problemas como Six Sigma. Eso es bien importante. Para que una compañía adopte este tipo de herramientas, desde la alta gerencia debe de haber ese involucramiento y el cómo fomenten el uso de esas herramientas. Luego tenemos la parte de los champions. Los champions se dice que son las personas que dan soporte en la identificación y selección de proyectos. Estas personas prácticamente lo que hacen es proveen los recursos, nos ayudan a eliminar barreras en la ejecución de proyectos y muchas veces son los dueños de esos procesos en los cuales se desarrollan los proyectos de Six Sigma, ¿sí? Luego tenemos la parte de los Master Black Belt. Vamos a empezar de aquí para abajo con estas clasificaciones de belt, las cintas. Entonces, Six Sigma hace referencia al judo en Japón, donde no soy muy experto yo en el judo, pero acorde a lo que he leído de la herramienta como tal, se dice que en el judo las cintas de mayor importancia y demás son las de color negro. No sé si denotan una mayor pues tiempo, experiencia, expertise en esto del judo, preparación, conocimiento, como ustedes gusten llamarlo. Pero en el caso de Six Sigma, a las personas que son Master Black Belt, se les considera de entrada en las organizaciones, son personas que están dedicadas al 100% en la aplicación de estas herramientas, en entrenar a personal de la organización, son expertos en el uso de este tipo de herramientas estadísticas y análisis, herramientas de calidad,
Como les dije, dan mentoring y entrenamiento a los Black Belts, por ejemplo. Y desde luego, pues trabajan, ¿no?, en la ejecución y desarrollo de estos proyectos, pero desde una parte como de, no diría de supervisión, porque realmente pues un Black Belt puede liderar un proyecto, un Green Belt también, dependiendo de la magnitud del mismo, pero el Master Black Belt es como la persona que está atrás a la sombra, ¿no?, dando ese seguimiento, ese soporte, ese mentoring, y pues a través del conocimiento que tengan todo lo que es la metodología y sobre todo en las herramientas de análisis, ¿no? Cómo poder aplicarlas de una mejor forma. Luego tenemos a las personas que se les llama Black Belt. Esas personas también en las empresas están dedicadas al 100% en Six Sigma. Ellos se les considera también líderes en el desarrollo, ejecución y seguimiento en estos proyectos. De hecho, muchas veces es muy común ver como líder de un proyecto a un Black Belt, porque es la persona que conoce la herramienta, también conoce del proceso en el cual está participando y tienen como objetivos en las empresas, y esto es real, en las empresas, independientemente del giro industrial, hablando del sector industrial, a las personas que están certificadas como Black Belt se les pide desarrollar por lo menos 4 proyectos al año, ¿verdad? Una cosa es que logres certificarte, pero ya que lo lograste y demás, pues es el trabajar en la mejora continua y el seguir trabajando y preparando proyectos en pro de lograr esos ahorros, ¿no? Entonces, se dice que se les pide 4 proyectos al año. La realidad es que este número va a cambiar dependiendo de la empresa en la cual ustedes participen. Algunas empresas a los Black Belts les pedirán 2 proyectos, en otras sí serán los 4 proyectos, pero en la literatura es lo que más o menos vas a encontrar. Y se esperan ahorros de $125,000 en cada uno de ellos. De nuevo, la palabra ahorro, porque a fin de cuentas, sí, reduces variación, sí, reduces defecto, sí, reduces scrap, desperdicio, pero todo eso tiene que verse reflejado entonces en un ahorro, ¿de acuerdo? Y tenemos a los Green Belt. Los Green Belt también son personas que trabajan en proyectos, pero fíjense aquí en cuanto al tiempo que dedican a esto de Six Sigma. Es diferente el tiempo que le dedica un Green Belt a un Black Belt o un Master Black Belt. El Green Belt dedica parte de su tiempo a Six Sigma, parte de su tiempo. O sea, no son personas dedicadas al 100% en el desarrollo de proyectos, pero están capacitados, han sido entrenados por Black Belt o incluso Master Black Belt, conocen de las herramientas, conocen de la metodología y también pueden liderar proyectos, pero es bajo la tutela de un Black Belt. Entonces, estas certificaciones, por ejemplo, en Green Belt, independientemente que ya te certifiques y demás, posteriormente también va a variar dependiendo de la compañía, pero pudiera pedirse alrededor de 2 proyectos al año. Aquí el ahorro esperado pues, es de $50,000 en cada uno de ellos, es menor a lo que esperarías de un Black Belt. ¿Por qué? Por la preparación del Black Belt, por el nivel de conocimiento y demás, pues se le exige un poco más, ¿no?, en los ahorros. Luego tenemos la parte de Yellow Belt. Los Yellow Belt también pues dedican parte de su tiempo a proyectos Six Sigma, pero el Yellow Belt más que nada participa como miembro de equipo, ¿no?, en estos proyectos. Y algo que sí está a su cargo en cuanto a liderazgo, por decirlo de una forma, perdón, es eventos Kaizen. Kaizen es diferente. Kaizen es una herramienta de mejora continua, es una palabra japonesa. Mejora continua son proyectos que se desarrollan como el tipo Just Do It o para resolver problemas un poquito no tan complejos, más simples se puede decir de una forma. Entonces los Yellow Belt también ellos pueden desarrollar este tipo de proyectos y ser líderes de proyectos de eventos Kaizen. Se dice que completan al menos 2 proyectos por año con ahorros de $25,000, ¿no?, en cada uno de ellos. Pero en cuestiones de la metodología de Six Sigma participan como miembros de equipo, ¿sí? Y esto es de seguirse preparando porque, por ejemplo, Yellow Belt toma cursos para Green Belt, se entrena en herramientas de calidad de análisis, estadística, se certifica en Green Belt, después puede certificarse en Black Belt. O sea, esto es preparación continua también, ¿sí? Y tenemos también lo que es miembros de equipo o White Belt. El miembro de equipo pues son todas las personas que participan en el proyecto, que aportan conocimientos, expertise en el proceso en el cual estamos trabajando, ayudan también en la recolección de datos, quizá no tanto en el análisis. ¿Por qué? Porque para analizarlo como tal, pues ya entraría por ejemplo un Green Belt o un Black Belt o con ayuda de un Master Black Belt. Y digo analizarlos en el sentido de que muchas veces los datos
por sí solos nos cuentan una historia, puedes ver algo de información en ellos, pero hay herramientas muy específicas que te ayudan a confirmar si hay significancia, si estás comparando, por ejemplo, un proceso A con uno B, si hay significancia estadística de que son diferentes, son iguales, etcétera, etcétera. O sea, hay herramientas muy específicas que abordan la metodología de Six Sigma, que las conoce, por ejemplo, alguien que está certificado en Green Belt o alguien que está en Black Belt. Pruebas de hipótesis, diseño de experimentos, análisis de varianza, etcétera, etcétera. O sea, son diferentes tipos de herramientas que te ayudan a ir analizando, ¿no?, un problema en específico. Y también el miembro de equipo, aparte de apoyar con esa colección de datos, con su expertise, pues participa en proyectos también como el Yellow Belt, no solamente en Six Sigma, sino en eventos Kaizen. ¿Sí? Muy bien, eso es en cuanto a los roles y responsabilidades de Six Sigma. Luego tenemos cómo es la selección de proyectos. Entonces, esto es bien importante. Hemos hablado un poco acerca de lo que es la metodología, que consiste un poco de antecedentes y los roles y responsabilidades. Pero recuerden que estamos hablando realmente de proyectos. Entonces, para seleccionar un proyecto de Six Sigma, lo podemos ver desde esta perspectiva. Imagínense que estamos evaluando una organización y este eje Y representa la cantidad de problemas. El eje X, la dificultad y costo de los problemas. Entonces va a haber problemas en el día a día, sí, pero hay de problemas simples a problemas complejos. Entonces, la cantidad de problemas. Hay muchos problemas, pero su dificultad es baja. Entonces los podemos abordar con herramientas de manufactura esbelta o en este caso Lean Tools, que también le llaman. A esto se le conoce en el lenguaje de Six Sigma como las frutas del piso. Es decir, son problemas no tan complejos, son fáciles, entonces se pueden abordar con herramientas como Lean Tools, como herramientas de manufactura esbelta. Es decir, por eso hablábamos en la tabla anterior de proyectos o eventos Kaizen. Entonces a lo mejor ahí se hace un proyecto Kaizen, se corrige la situación y demás, y se van administrando ahí diferentes grupos de trabajo para abordar los diferentes problemas, ¿no? Pero no son problemas tan complejos que ameriten mayor tiempo de desarrollo y estudio y mayor involucramiento de más personas, ¿no? Y luego, conforme esta gráfica se va desplazando a la derecha, en el eje X, aumenta la dificultad y costo de los problemas, ¿sí? Y a lo mejor son en menor cantidad, pero como ya te representa un costo muy alto, entonces hay otra forma de abordarlos. Entonces aquí es el segundo nivel, el cual pueden observar aquí, la fruta del árbol. Son esas, si lo ven como tal, ¿no? Un árbol que da frutas. Las más sencillas de recoger y demás son las que están en el piso, ¿verdad? Esas son sencillas de recoger. Pero las que están en la parte de arriba del árbol, pues no es tan fácil. A lo mejor hay que poner una escalera, o a lo mejor hay que tratar de, pues, mover o agitar el árbol en medida de lo posible, ¿no? No sé, estoy hablando un poquito ahí de más quizá, para que estas frutas caigan, ¿sí? Entonces son más complicados de acceder a ellas, pero se dice pues, que son las de las de mejor sabor, etcétera, ¿no? Entonces, así es como se traslada este concepto a lo que es en proyecto de Six Sigma. Es esos problemas que son más difíciles y costosos, que te están generando costo, ahí ya entra la optimización de proceso y es Six Sigma la herramienta que se utilizaría. Entonces, puede ser que ya entre una figura como el Green Belt o puede ser que entre un Black Belt, dependiendo de también la magnitud y cómo se administra la organización y pues también de qué tantos recursos tengamos para abordarlos, ¿verdad? Entonces, tanto si se trabaja un Green Belt o un Black Belt en esos proyectos, pues ya es abordando la metodología de optimización de procesos, lo que es Six Sigma. Y por último tenemos la fruta de la jungla. Aquí ya son problemas muy complejos que abordan incluso hasta políticas organizacionales, etcétera, etcétera. Y aquí es donde se le da un poco más de participación a esta entidad por su expertise, por su preparación y demás al Master Black Belt. Que también uno de los roles que tiene el Master Black Belt pues es el dar el mentoring y el entrenamiento al Green Belt y al Black Belt, ¿verdad? Entonces es una forma de ver ahí lo que es la selección de proyectos. En resumen, es raro ver en la industria
que a algún problema muy simple, no tan complejo y demás, pues le vayan a asignar un Black Belt o un Master Black Belt o un Green Belt para que aborde el problema, porque son cosas que se pueden hacer en un menor periodo de tiempo, con menos recursos, porque son simples, son fáciles de hacer y entran ahí cuestiones de manufactura esbelta. A lo mejor es un proyecto Kaizen que mediante una aplicación de 5S se estandariza algo de procesos, pues se redujo ahí cierta generación de un defecto, ¿no? O a lo mejor es aplicar ahí el concepto de reducción de desperdicios mediante una herramienta de las de manufactura esbelta, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, en cuestión de tiempos y demás, Smith, que es otra de las Lean Tools, esta herramienta que te permite hacer un cambio, no sé, de herramental, de dados en el menor tiempo posible, ¿no? Y con eso agilizas tiempos también y por ende, pues puedes entregar más, ¿no? Piezas. Entonces son cosas más simples, se puede decir. Eso es parte para la selección de proyectos. Bueno, otros aspectos a considerar para la selección de proyectos tienen que estar alineados a las prioridades de la organización. Y eso es bien importante. Cuando ustedes van o ya estén trabajando o vayan a trabajar en un proyecto de Six Sigma, es bien importante que esté alineado a lo que la organización busca con sus objetivos también. Desde luego, pues se busca la reducción de costos y demás, ¿verdad? Entonces, generalmente, cuando hablamos ya a nivel de organización, se le atribuye más al tema de costos, ¿no? Ligado a algún crítico de calidad, el CTQ, Critical to Quality, a una característica que actualmente te esté impactando con el cliente o que sea crítico para el cliente, ¿no? Que siempre aseguremos que la pieza vaya bien, cumpliendo con ciertos requisitos. También es una forma de seleccionar un proyecto. Alcance razonable. A veces en los proyectos de Six Sigma, uh, por lo que ustedes gusten, puede ser un proyecto muy ambicioso, puede ser un proyecto que quiera abarcar mucho. Se complica el seguimiento porque el alcance no fue delimitado. El alcance queda muy abierto, que se quiere abarcar muchos rubros, muchas áreas, muchos problemas, entonces ahí también hace complejo y por ende pues complica, ¿no?, el seguimiento y desarrollo del proyecto. Entonces un alcance en un proyecto de Six Sigma tiene que ser razonable. Y cuando digo razonable es un alcance bien delimitado. ¿Qué es lo que cubre este proyecto? ¿Qué involucra y qué no involucra el proyecto? Y después tenemos la parte del medible apropiado. Y eso también es clave. Es bien importante que identifiquen cuál es la métrica medible que van a utilizar para su proyecto. Si su proyecto consiste, por ejemplo, en calidad a la primera, como ustedes miden calidad a la primera, ese va a ser mi medible. Actualmente el métrico está un poquito golpeado, está un pobre rendimiento y a través de unas ciertas mejoras que podría aplicar analizando las posibles variables que contribuyan a esta variación, a este problema, pues lo mido eventualmente después de las mejoras y puedo comparar mi calidad a la primera antes y mi calidad a la primera después. O puede ser el scrap. No, pues yo decidí un medible del scrap costo. Actualmente estoy generando mucho scrap en cierta línea, en cierto producto. Desarrollo el proyecto y pretende pues que el scrap disminuya. Entonces el medible te ayuda a evaluar ese antes y después de haber desarrollado tu proyecto. Entonces es bien importante que se identifique cuál es el medible apropiado para tu proyecto. Y luego el apoyo de la gerencia. El apoyo es muy importante. Una cosa es la alta gerencia en la organización. Hablamos de directivos, de ejecutivos, CEOs y demás. Y otro es el apoyo de la gerencia. El apoyo de la gerencia hace referencia a, en esta organización matricial, a tu supervisión inmediata, a tu gerencia inmediata, el apoyo que den para desarrollar los proyectos, que generalmente existe porque a todos nos conviene pues generar ahorros, ¿no?, en una compañía y demás. Y eso nos lleva también al impacto financiero, porque puede ser que un proyecto pues sí tenga un fin de mejorar cierto medible, cierto métrico, reducir variación y demás en un proceso, pero te va a dejar una buena ganancia financiera, va a haber ahorros cuantificables, va a haber ahorros pues, se noten y demás. Eso es bien importante. Entonces generalmente tienen que ser proyectos que dejen ese impacto financiero, que den esos ahorros que se están estimando o esperando. Entonces sí se evalúan los proyectos de Six Sigma,
que cumplan este último criterio, que realmente exista un impacto financiero. Que esa es la diferencia, me voy a regresar a cuando platicábamos de esta gráfica, de esos frutas del piso y frutas del árbol. Esas frutas del árbol, de ahí para la derecha en la gráfica, va incrementando el nivel de dificultad y costo de los problemas. No es lo mismo trabajar en un proyecto en esta parte de la gráfica, con mayor costo y dificultad, que a uno de frutas del piso para acá a la izquierda, pues es menos dificultad y menos costoso. ¿Sí? Porque aunque se presenten mayor cantidad de problemas, esos de frutas del piso, por costo y demás, no te están impactando tanto. Por eso es que los puedes abordar de una forma menos compleja, más simple y sencillo con estas herramientas de manufactura esbelta o las Lean Tools, ¿de acuerdo? Cosa que sí pasaría con estas de fruta del árbol o incluso fruta de la jungla, donde ya la dificultad es mayor y el costo también, y ya va a haber un impacto financiero. Esa es otra forma de justificar y seleccionar un proyecto de Six Sigma, ¿de acuerdo? Y luego tenemos ya lo que es la metodología del DMAIC. Recuerden que este video tiene un propósito meramente de introducción a esta herramienta. Si el video les agrada y demás, es mi expectativa generar otros tutoriales para cada una de las fases, hablar un poco más de detalle de las herramientas estadísticas que utilizan y demás, o un ejemplo incluso más práctico, ¿no? de cómo se desarrolla la herramienta. Entonces, sí me gustaría escuchar ahí sus opiniones, comentarios, si son tan amables, y con gusto estaré al pendiente. Bueno, la metodología del DMAIC. La metodología del DMAIC consiste en 5 fases o etapas. Va desde la definición. La D es de definition. Porque el acrónimo estaría en inglés. DMAIC quiere decir de definition o define. Bueno, más bien es define. La M es de medición, de measure. La A es de analizar o de analyze. La I es de mejora o improve. Y la C es de control. ¿Sí? Entonces, esto es prácticamente la metodología del DMAIC. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Eso es DMAIC. Ni más ni menos. En la parte de definición, se trata de, como lo mencioné en el antecedente, esta es la parte o la etapa que se le atribuye a General Electric, ¿verdad? Sobre todo a este CEO, Jack Welch, como mayor contribución. En la etapa de definición, tratamos de dejar claro cuál es el enunciado del problema, cómo me está impactando, el métrico que voy a utilizar, que obviamente es el que está impactando el problema, y quiénes van a participar. Se deja también pues las fechas, ¿no?, en las cuales se empezará el proyecto, los milestones, cuándo tendría la etapa de medición, análisis y demás. Es decir, desde la etapa de definición voy a estipular todo lo que conlleva el proyecto. Y a esto se le llama muy comúnmente el Project Charter o la carta del proyecto. ¿Sí? En este Project Charter, ese es mi entregable de la etapa de definición. Es una carta del proyecto que define qué es el proyecto, cómo me está impactando, el medible, las personas que van a participar, los tiempos y demás para las diferentes etapas, entre otras cosas. Entonces, este Project Charter es el que da la referencia del kickoff o del punto de arranque o de partida para el proyecto. El Project Charter lo firman, ahora sí que quienes van a ser los dueños del proceso donde se va a participar, el champion, la persona que va a quedar como líder y demás. Es el acuerdo que se da entre la persona que va a liderar el proyecto y el área en el cual se va a participar. Ese es el Project Charter y es el que se firma y da ese punto de partida para el proyecto. ¿Sí? Después tenemos lo que es la etapa de medición. Aquí en la etapa de medición lo que se hace es definir y describir el proceso actual. Y ahí es donde te das cuenta cuando analizas el proceso de las posibles áreas de oportunidad que tenga. Generalmente en la etapa de definir y describir el proceso se utilizan herramientas. Aquí ya empezamos a utilizar herramientas. Acuerda que pues, Six Sigma es un compendio de varias herramientas de calidad estadística. Entonces en la etapa de medición empiezas a utilizar diagramas de flujo, en el cual vas describiendo cómo es el proceso actualmente. El problema que seleccionaste en la etapa de medición, en este diagrama de flujo, lo identificas en dónde está generándose el problema actualmente, en qué operación, y lo vas identificando en el diagrama de flujo,
empiezas a ver ahí cómo se relaciona esa operación con la previa, con la siguiente o con todo el proceso productivo. En la etapa de medición también lo que haces es analizar tu sistema de medición, tus instrumentos de medición, los famosos gauges. Entonces, en la evaluación eh, del MCA, MCA significa Measurement System Analysis. Entonces, aquí es donde normalmente en un proceso productivo en la industria, si estás atacando un problema en una línea productiva que te genera defectos, rechazos, y esa característica que definiste desde la definición del problema, valga la redundancia, no sé, es una característica de calidad eh, como un diámetro, una longitud, un microacabado, etcétera, etcétera. En la etapa de medición tienes que cerciorarte de que el instrumento, el equipo que estás utilizando para medir esas características en estudio sea confiable, te dé certidumbre en los datos que posteriormente vas a analizar y estudiar y evaluar y como ustedes lo gusten llamar. Entonces, esta etapa de medición es muy importante porque te aseguras de que ese gauge, ese instrumento de medición, está trabajando de forma correcta, te está dando lecturas confiables, te está dando lecturas que tú puedas analizar posteriormente. Eso para los procesos productivos. Porque también en servicios, pues me dirán, oye, ¿qué gauge utilizo en servicios? Ah, bueno, en la etapa de medición puedes evaluar, no sé, mediante encuestas, mediante sondeos, algo en particular que definiste previamente que te interesa como entradas de este problema, esas inputs, esas input variables para tu problema. Entonces, no sé, en un proceso productivo que estemos tratando de abordar el tiempo de atención que se le da en seguimiento y solución a un problema de una queja de un cliente, por ejemplo. Entonces, en la etapa de medición puedes evaluar ese tiempo, ya sea un tiempo de espera, desde que llega a una sucursal, desde que se le atiende. Ahí ya trabajarías con una variable, ¿verdad? Se puede cuantificar el tiempo. Pero normalmente en servicios a lo mejor tienes otro tipo de datos, puede ser por atributo. Entonces ya en atributo es una encuesta de satisfacción del cliente en cuanto a ese proceso de solución del problema. Y pues empiezas a generar ahí datos, ¿no? Lo que te puede decir en tu evaluación, ¿no?, de este sistema de medición. A veces hay que ponerse creativos, hay que decirlo, dependiendo del entorno y el tipo de proyecto que estamos desarrollando. Pero la esencia de medición es eso, definir y describir el proceso y evaluar el sistema de medición que estemos utilizando para ello. ¿De acuerdo? Después tenemos la parte de análisis. En la parte de análisis se evalúan las variables significativas y las que consideramos como potenciales causas raíz. Entonces, desde la medición te ayudó a ver en tu diagrama de proceso o diagrama de flujo en dónde pudiera estarse generando el problema. Bueno, identificas en dónde exactamente en la operación, pero puede ser un derivado de algún proceso previo o de algún proceso después y demás. Entonces, en la parte de análisis lo que haces es esas potenciales causas raíz que has identificado como generadoras potenciales de tu problema principal, las analizas una a una. Y a través de diferentes herramientas de análisis, sobre todo de estadística, vas confirmando si contribuyen o no al problema principal. Y como a los estadísticos les gusta mencionarlo, es si son significativas o no para tu problema en estudio. Y ahí es cuando ya aplicas herramientas como prueba de hipótesis para ver diferencia de medias, para ver diferencia de proporciones, análisis de varianza para ver si hay diferencias en las medias, ¿no?, de diferentes poblaciones, etcétera, etcétera. O sea, hay varias herramientas que se pueden aterrizar y las cuales de alguna forma en este canal las hemos ido abordando. Luego tenemos la parte de optimización del proceso. En optimización del proceso es la parte de mejora. Ya en la parte previa identifiqué esas variables que pueden estar aportando como potencial causa raíz. Las analicé y confirmé. Y ya sé qué causas potenciales tengo porque puedo hacer diferentes causas de un problema o la causa raíz en específico de mi problema. Ok, ya identifiqué, ya supe qué es el problema, cómo lo optimizo, cómo mejoro, qué puedo hacer para evitar que eso esté sucediendo. Entonces esas variables, esas entradas que ya identificaste que son causas, cómo las optimizas, y ahí entran diferentes herramientas. Normalmente en la etapa de mejora se le relaciona a lo que es DOE o el diseño de experimentos, el cómo optimizas esa variable
de salida o respuesta a través de esas variables de entrada que tienes, ¿sí? Y por último tenemos la parte de control, que no es nada más ni menos que todo el proceso que ya llevaste a cabo previamente, donde ya has analizado y has mejorado esas variables, cómo las controlas y que sean sostenibles, esa es la palabra. Cómo hacer que sean sostenibles a través del tiempo. Que fue una mejora, en el momento me ayudó y pues 2 semanas después la mejora no se siguió, se omitió algo, fue algo débil su implementación y ya estamos igual que antes. No, la parte de control es eso precisamente. La mejora que se aplique es cómo la sostienes a través del tiempo y el seguimiento que hay que darle al proceso después de implementarlas, para que llegue un momento de madurez y eventualmente pues ya sea permanente, vaya, la mejora aplicada, ¿sí? Eso es prácticamente la metodología del DMAIC. Entonces, como les mencioné, este video es una breve introducción. Realmente esta herramienta es más compleja. Traté de hacerlo lo más simple, pero si es de mi interés, si les agradó la dinámica de este video, como pueden ver no usamos como tal Minitab el día de hoy, pero si les agradó podemos hacer tutoriales más adelante en el cual sea un poquito más definido qué herramientas se utilizan en cada etapa, cómo se aterrizan e incluso ejemplos prácticos de proyectos Six Sigma e irlos analizando, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la atención a este tutorial. Les dejo la fuente de consulta. Obviamente este material, tengo una fuente de consulta que les recomiendo mucho este libro. Se llama Lean Six Sigma Green Belt para la excelencia de los negocios. Es un buen libro y se lo recomiendo. Que pueden también para más información. ¿De acuerdo? Entonces, de mi parte sería todo. De nueva cuenta agradecerles el tiempo y que pasen un excelente día. Muchas gracias.